Vi lo que ahora clasificaríamos como un extraterrestre alto. Su cabeza tenía forma de lágrima invertida. Fue bastante aterrador. Pensé que era un monstruo. Hacían maniobras extraordinarias. Volaban a 1100 kilómetros por hora y se detenían de repente. Más tarde supimos que esas naves eran naves extraterrestres que habíamos conseguido de alguna manera. Un encuentro de tercer tipo es dar supuestamente testimonio de los ocupantes extraterrestres. Este tipo de encuentro parece estar aumentando. Los testigos no ven una nave, sino que tal vez la encuentran aterrizada y los alienígenas están fuera de ella o interactúan con los testigos en sus casas. Todos los testigos que supuestamente han interactuado con extraterrestres con los que he hablado se hacen básicamente las mismas preguntas. ¿Qué quieren? ¿Qué planes tienen? Quienes viven encuentros de tercer tipo suelen describir detalladamente a los alienígenas. Es un ser de ojos enormes. Tiene la piel gris, grisácea, negruzca. Mide unos 2 metros. Es muy alto y delgado. Y estoy aterrorizada, pero no puedo gritar. Tuvo un encuentro con lo que en ufología se conoce como un gris. Los grises altos tienen fama de ser controladores o manipuladores. Tienen malas intenciones. Es una de las muchas especies que protagonizan los encuentros de tercer tipo. Los seres mantis también se alimentan de ti. Algunos testigos han vivido experiencias espantosas con ellos. Parecen un cruce entre un humano, una salamandra y una mantis religiosa. Tienen unos antebrazos enormes. Yo estaba horrorizado. Cuando alguien tiene una experiencia reptiliana, tiene miedo y siente que le han arrebatado el control. Esta cosa tenía el cuerpo de un humano, la cabeza de una criatura, y tenía una mandíbula enorme, muy pronunciada. Quienes realmente afirman haber visto extraterrestres o haber interactuado con ellos son muy cautelosos al hablar de ello. Así que quién sabe cuántos cientos de miles de personas más han vivido experiencias similares, pero no quieren decir nada. Bruce Solheim es una de esas personas. Es expiloto del ejército estadounidense, becario del programa Fulbright y profesor doctorado en historia estadounidense. Mis primeras experiencias con extraterrestres o ovnis me las guardé. Hay gente en ciertos ámbitos laborales especiales y en cualquier ámbito que tiene miedo. Cuando empiezas a hablar de estas cosas, no hay vuelta atrás. Pero ahora que Estados Unidos ha confirmado la existencia de ovnis, Bruce cuenta su historia ante las cámaras por primera vez. Tenía 6 años. Me acosté en el dormitorio de abajo de nuestra casa en Seattle. En medio de la noche, mi gato saltó de la cama y me desperté. El felino se acercó a la ventana, que inmediatamente se llenó de una potente luz. Luces extrañas que venían de todas direcciones. Pero me sentía como sedado, como si no pudiera articular lo que quería decir o estaba pensando. Estaba como drogado o sedado. Entonces lo vio. Vi lo que ahora clasificaríamos como un extraterrestre alto. Su cabeza tenía forma de lágrima invertida. Fue bastante aterrador. Pensé que era un monstruo. Atónito salió corriendo de su habitación. Pero cuando intentó explicar lo que vio, se quedó literalmente sin palabras. Mi experiencia fue tan traumática que no hablé durante 2 años. Tuve que asistir a terapia. Tras su horrible encuentro de tercer tipo, Bruce Solheim optó por no hablar de ello. El ser alienígena que se me apareció tenía un aspecto aterrador, espeluznante. Era muy alto y no tenía aspecto humano. Así que pensé que era un monstruo. Pasarían décadas antes de que compartiera su experiencia.
Mi primera experiencia fue en el 64 y fue tan traumática que dejé de hablar. Sufrí un trastorno del habla de aparición repentina. Yo hablaba bien, no tenía problemas, pero tras el incidente no pude asimilar qué era o qué había ocurrido. Así que sufrí este problema psicológico o físico del habla. Años más tarde, Bruce intentó contar su experiencia, pero se topó con su propio escepticismo. Creo que la mayoría de las personas que no quieren creer han de entender que hay más cosas de las que pueden cuantificar. Y eso significa creer en lo desconocido, creer en algo que no entienden. Los encuentros de tercer tipo como el de Bruce han sido objeto de mofa durante décadas. Un ejemplo, la respuesta del gobernador de Arizona, Fife Symington, a los cientos de testigos que vieron las luces de Fénix. Las luces de Fénix es uno de los mayores avistamientos que se han producido. No fueron una o dos personas. Mucha gente vio esas luces y querían respuestas, y el gobernador de Arizona se burló de ello. Sugerí que era el momento de poner fin a meses de especulaciones. Traigan al acusado a la sala para que podamos ver al culpable. Y esto demuestra que ustedes son demasiado serios. Así que toda esa gente que realmente pensaba que estaba viviendo una experiencia y quería respuestas fue completamente repudiada. Años más tarde, vuelve a salir y dice, yo pensaba que eran extraterrestres. Realmente pensaba que eran extraterrestres. Se podría decir que el gobernador de Arizona hizo lo que el gobierno federal estaba haciendo, que era decirle a la gente que estaba loca. Está documentado que desde Roswell a finales de los años 40, el gobierno no solo estudió lo que debía decir a la gente que tenía información sobre extraterrestres, sino que puso en marcha un plan. Ese plan incluía la ridiculización sistemática, la desacreditación. Richard Doughty fue agente de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas. Durante los años 80 su trabajo consistía en desinformar al público sobre encuentros reales con ovnis. Ahora admite haber encubierto más de 100 casos. Richard Doughty es probablemente el personaje más parecido a los míticos hombres de negro. Trabajó para una rama de las fuerzas aéreas especializadas en el control de la información. Sé positivamente que el gobierno de Estados Unidos ha interactuado con extraterrestres. Cuando entré en 1978 y hasta 1988, se pusieron en marcha estos planes para encubrir los encuentros con extraterrestres. Su testimonio es una prueba de que el gobierno de Estados Unidos conoce la verdad sobre los encuentros cercanos de primer, segundo y tercer tipo desde hace décadas. Hubo incidentes en los que algunos objetos realizaron maniobras imposibles. No queríamos que el público creyera que no teníamos el control del espacio aéreo. Así que les hacíamos creer que éramos nosotros. Pero Richard Doughty no solo encubrió encuentros como el de Chad Granowski, también vio ovnis. Estuve destinado en el Área 51. Y vimos cosas extrañas que volaban. Hacían maniobras extraordinarias, volaban a 1100 kilómetros por hora y se detenían de repente. Más tarde supimos que esas naves eran naves extraterrestres que habíamos conseguido de alguna manera. También mantuvo un pavoroso encuentro de primer tipo en la base aérea de Tonopah, en Nevada, a principios de la década de 1980, con lo que cree que era un gris. Se decía que llegaban y despegaban naves extrañas de allí. Dos agentes de investigaciones especiales y yo fuimos allí. Inspeccionamos la zona y encontramos un túnel. Sabíamos que allí no debía haber un túnel. Teníamos un plano de esa área y parecía que ese túnel se había quemado. Así que entramos, caminamos unos 20 metros, nos fuimos adentrando y vimos luces al final del túnel. Nos dirigimos hacia la luz y ahí fue cuando apareció esta criatura. Medía casi 2,5 metros. Se estaba moviendo y sus brazos eran más largos que los nuestros. Nos dimos la vuelta. Salimos de allí e informamos.
hubo una especie de discrepancia. Y más tarde esa zona fue bombardeada. Pero no solo están aumentando los encuentros de primer, segundo y tercer tipo. También se ha producido un incremento de encuentros más horribles. Encuentros de cuarto tipo. Abducciones.